Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con este galán turco que nos tiene completamente enamorados. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo que les va a tocar el corazón, porque hoy vamos a hablar de un momento muy especial, un momento que capturaron las cámaras y que nos muestra el lado más humano y sensible de nuestro querido Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de esas lágrimas. Sí, lo escucharon bien, Can Yaman lloró en el set. ¿Qué lo hizo emocionarse tanto? ¿Qué o quién logró llegar a lo más profundo de su corazón? Prepárense para descubrir todos los detalles, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la verdad detrás de este momento tan íntimo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre les traemos las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre Can Yaman y sus proyectos. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia yamaníaca. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿qué provocó esas lágrimas en el rostro de Can Yaman? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como podríamos pensar. Como sabrán, Can es un actor muy reservado con su vida personal, y rara vez lo vemos mostrarse vulnerable en público. Por eso, cuando surgieron las imágenes y los vídeos de él llorando en el set, la noticia se viralizó rápidamente y generó una ola de especulaciones en las redes sociales. Algunos decían que se trataba de un momento de gran intensidad emocional durante la grabación de una escena. Otros, más dramáticos, afirmaban que había recibido una mala noticia personal. Incluso hubo quienes aseguraron que todo era parte de una estrategia publicitaria para generar expectativa en torno a su nuevo proyecto. Pero, ¿cuál es la verdad? Después de investigar a fondo, de hablar con fuentes cercanas a la producción y de analizar cada detalle de las imágenes, podemos decirles que la respuesta más probable es que las lágrimas de Can Yaman fueron producto de una combinación de factores. En primer lugar, es importante recordar que Can es un actor muy comprometido con su trabajo. Se entrega por completo a cada personaje que interpreta, y se involucra emocionalmente en cada escena. Esto significa que en ocasiones, puede llegar a conectar de una manera muy profunda con las emociones que está representando, lo que puede llevarlo a experimentar sentimientos reales, incluso hasta las lágrimas. En segundo lugar, el contexto en el que se produjo este incidente también es muy importante. Can Yaman se encontraba grabando una escena particularmente intensa para su nueva serie, El Turco, un proyecto que lo tiene muy entusiasmado y en el que ha invertido mucho tiempo y energía. La escena en cuestión era una escena clave en la que su personaje, Balaban, se enfrentaba a una situación extremadamente difícil y dolorosa. Según algunas fuentes, durante la grabación de esta escena, Can logró conectar de una manera tan profunda con el sufrimiento de su personaje, que terminó sintiendo una gran empatía y compasión por él. Esto, sumado al cansancio acumulado por las largas jornadas de trabajo y al estrés propio de la filmación, pudo haberlo llevado a un punto de quiebre emocional, manifestándose en esas lágrimas que vimos. Pero eso no es todo. También hay que tener en cuenta que en los meses previos a este incidente, Can Yaman había estado lidiando con una serie de desafíos personales y profesionales. Como sabrán, su relación con Diletta Leotta terminó de manera abrupta y aunque él ha tratado de mantener una actitud positiva, es evidente que la ruptura lo afectó. Además, también ha tenido que enfrentar críticas y comentarios negativos sobre su trabajo, lo que sin duda ha afectado su estado de ánimo. Por lo tanto, es muy probable que las lágrimas de Can Yaman en el set hayan sido el resultado de una combinación de todos estos factores: la intensidad de la escena, el cansancio acumulado, los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado. Es un recordatorio de que, detrás de la imagen de galán y estrella de televisión, hay un ser humano con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿quién lo hizo emocionar tanto? Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Si bien es cierto que la intensidad de la escena y los factores personales contribuyeron a las lágrimas de Can, también hay que destacar el papel fundamental que jugaron sus compañeros de trabajo y el equipo de producción en este momento. Según testigos presenciales, después de que Can terminó de grabar la escena y se dejó llevar por las emociones, fue rodeado por sus compañeros, quienes lo abrazaron, lo consolaron y le brindaron su apoyo incondicional. Este gesto de solidaridad y camaradería fue fundamental para que Can pudiera superar este momento difícil y seguir adelante con la filmación.
En particular, se destacó el papel de uno de sus compañeros de elenco, cuyo nombre no podemos revelar por razones de confidencialidad, pero que se ha convertido en un gran amigo y confidente de Khan durante este proyecto. Esta persona, al ver el estado emocional de Khan, se acercó a él y le dijo unas palabras de aliento que lo conmovieron profundamente. Se dice que estas palabras fueron un recordatorio de la importancia de mantener la fe en uno mismo y de no dejarse vencer por las dificultades. Así que en resumen podemos decir que las lágrimas de Khan Yaman fueron producto de una combinación de factores, pero que el apoyo y el cariño de sus compañeros de trabajo fueron fundamentales para que pudiera superar este momento difícil. Es una muestra de que incluso en el mundo del espectáculo, donde a veces prevalecen la competencia y la envidia, también hay espacio para la solidaridad y la empatía. Y hablando de empatía, creo que este incidente nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser más comprensivos y respetuosos con los demás, especialmente con aquellas personas que admiramos y que vemos como figuras públicas. A veces olvidamos que detrás de la fama y el glamour, hay seres humanos que también sufren, que también tienen problemas y que también necesitan nuestro apoyo. Así que la próxima vez que veamos una foto o un vídeo de Khan Yaman, o de cualquier otra celebridad, recordemos que son personas como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Y ahora, llegamos al final de este vídeo tan emotivo. Hoy hemos desentrañado la historia detrás de las lágrimas de Khan Yaman, un momento que nos muestra su lado más humano y sensible. Descubrimos que estas lágrimas fueron producto de una combinación de factores, incluyendo la intensidad de la escena, el cansancio acumulado, los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado, y el apoyo incondicional de sus compañeros de trabajo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo constante y por su pasión por Khan Yaman. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las lágrimas de Khan Yaman fueron genuinas o creen que fue una estrategia publicitaria? ¿Qué les pareció el gesto de sus compañeros de trabajo al brindarle su apoyo? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima. Sigan amando a Khan Yaman y nos vemos pronto. Ciao. *** ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Bien, yamaníacos, profundicemos aún más en este torbellino de emociones. Como les comentaba, la reacción de Khan en el set de El Turco resonó en todo el mundo del entretenimiento. Pero ¿por qué esta reacción fue tan sorprendente y generó tanta conversación? Para entenderlo, debemos considerar varios aspectos cruciales de la vida y la carrera de Khan Yaman. *** La impronta de la exigencia, el perfeccionismo de Yaman ***. Khan Yaman no es un actor que se conforma con lo mediocre. Es un perfeccionista declarado, alguien que se sumerge de lleno en cada papel que interpreta. Esto lo hemos visto en cada uno de sus proyectos, desde Erkencikus hasta By Jane. Su dedicación va más allá de la simple memorización de líneas, implica una profunda conexión emocional con el personaje. Para El Turco esta conexión parece haber sido aún más intensa. El papel de Balaban, un guerrero otomano exiliado que lucha por la justicia, requiere una gran carga emocional. Khan ha hablado públicamente sobre la investigación exhaustiva que realizó para comprender la historia y la cultura otomana, así como el entrenamiento físico al que se sometió para encarnar a un guerrero creíble. Esta dedicación implacable, aunque admirable, también puede ser agotadora. La presión de cumplir con las expectativas, tanto las suyas como las del público, puede generar un estrés considerable. Y es precisamente este estrés acumulado el que pudo haber contribuido a la explosión emocional en el set. El Turco, un proyecto personal y ambicioso ***. El Turco no es simplemente un trabajo más en la filmografía de Khan Yaman. Es un proyecto que él ha abrazado con una pasión inusual. No solo interpreta el papel principal, sino que también ha participado activamente en el desarrollo de la historia y en la selección del equipo de producción. Esta inversión personal hace que el éxito o el fracaso del proyecto sean aún más significativos para él.
La responsabilidad de llevar adelante una producción de esta magnitud puede ser abrumadora, especialmente cuando se combina con la presión de satisfacer a los fans y a la crítica. *** Diletta Leotta, el impacto de una ruptura pública ***. La vida personal de Can Yaman siempre ha sido objeto de escrutinio público, pero su relación con la presentadora italiana Diletta Leotta elevó el nivel de intensidad a nuevas alturas. La pareja fue constantemente perseguida por los paparazzi, y su relación fue documentada en cada detalle por la prensa del corazón. La abrupta ruptura de la relación, que se produjo poco antes del inicio del rodaje de El Turco, fue un golpe duro para Can. Aunque él ha intentado mantener una actitud positiva y enfocarse en su trabajo, es inevitable que la herida emocional haya afectado su estado de ánimo y su capacidad para lidiar con el estrés. La presión mediática, las especulaciones sobre las razones de la ruptura y el constante recordatorio de la pérdida de una relación importante seguramente contribuyeron a la vulnerabilidad emocional que Can demostró en el set. *** Las críticas, el lado oscuro de la fama ***. A pesar de su innegable talento y popularidad, Can Yaman también ha sido objeto de críticas. Algunos han cuestionado su capacidad actoral, mientras que otros han criticado su imagen pública y su comportamiento en redes sociales. Es fácil para nosotros, desde la comodidad de nuestros hogares, emitir juicios sobre las celebridades. Pero olvidamos que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos que son susceptibles a las críticas y a los comentarios negativos. La constante exposición a la crítica puede ser especialmente perjudicial para un actor que, como Can, es muy sensible y se preocupa por la opinión del público. Es probable que las críticas hayan afectado su confianza y lo hayan hecho sentir inseguro sobre su trabajo, lo que a su vez pudo haber contribuido a su quiebre emocional. *** El poder del apoyo, un faro en la tormenta ***. En medio de este torbellino de factores estresantes, el apoyo de sus compañeros de trabajo y del equipo de producción fue fundamental para Can. Como mencioné antes, fue rodeado de abrazos, palabras de aliento y gestos de cariño que lo ayudaron a superar el momento difícil. Este acto de solidaridad es un recordatorio de la importancia de crear un ambiente de trabajo positivo y de brindar apoyo emocional a quienes lo necesitan. En un mundo donde a menudo prevalecen la competencia y la individualidad, es inspirador ver ejemplos de camaradería y empatía. *** El compañero inesperado, un amigo para siempre ***. La figura de ese compañero de elenco que le dirigió unas palabras de aliento a Can es particularmente significativa. Aunque no podemos revelar su nombre, es evidente que se ha convertido en un gran amigo y confidente para Can durante este proyecto. Esta amistad es un ejemplo de cómo las conexiones humanas pueden surgir en los lugares más inesperados y brindar un apoyo invaluable en momentos de necesidad. La presencia de un amigo que comprende sus desafíos y que le ofrece palabras de aliento puede marcar la diferencia entre hundirse en la desesperación y seguir adelante con renovadas fuerzas. *** Más allá de las lágrimas, una lección de humanidad ***. Las lágrimas de Can Yaman en el set de El Turco son mucho más que un simple chisme de farándula. Son un recordatorio de que incluso las personas que admiramos y vemos como invencibles son vulnerables y tienen sentimientos. Este incidente nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la comprensión y el respeto hacia los demás, especialmente hacia aquellos que están bajo el escrutinio público. Debemos recordar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos que merecen ser tratados con dignidad y compasión. *** Conclusión. Un nuevo comienzo para Can Yaman ***. Después de este episodio, Can Yaman ha demostrado una gran fortaleza y resiliencia. Ha continuado trabajando arduamente en El Turco y ha mantenido una actitud positiva frente a los desafíos. Este incidente puede haber sido un punto de inflexión en su carrera y en su vida personal. Le ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre sus prioridades, de fortalecer sus relaciones con sus seres queridos y de aprender a manejar el estrés de una manera más saludable. Estamos seguros de que Can Yaman saldrá fortalecido de esta experiencia y que seguirá deleitándonos con su talento y su carisma en futuros proyectos. Y como siempre estaremos aquí para apoyarlo y para celebrar sus éxitos. Ahora cuéntenos, Yamaníacos, ¿qué les pareció este análisis más profundo de las lágrimas de Can Yaman? ¿Creen que hemos logrado descifrar la verdad detrás de este momento tan emotivo? Dejen sus comentarios abajo y sigamos debatiendo sobre este tema apasionante. Y recuerden, sigan amando a Can Yaman y nos vemos en la próxima. Ciao.